Bueno, vamos a considerar el siguiente problema, que es sobre pruebas de hipótesis. Entonces, el, el encargado del departamento de ventas sostiene que en promedio el departamento completa una orden de 15 en 15 minutos. Entonces, ese es el primer paso es plantear las hipótesis. Vamos a, a desarrollar todo ese camino para hacer una prueba de hipótesis. Entonces, el primer paso es plantear las hipótesis. Bien, eh, en este caso estamos en un sistema de dos hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alterna. Siempre en la hipótesis nula va la presunción de inocencia, es decir, en matemáticas va el menor igual, el mayor o igual o el igual. En este caso, el encargado dice que el tiempo promedio son 15 minutos. La hipótesis alterna siempre es la negación de la hipótesis nula. En este caso, es que el tiempo promedio es diferente de 15 minutos. Ese sería el primer paso siempre para someter una hipótesis. Siempre identificar si me están hablando de una hipótesis nula o alterna. Cuando es nula, cuando incluye el igual. Puede ser menor igual, mayor igual o igual. Cuando es alterna, cuando me dice diferente o mayor estricto o menor estricto o supera, etc. Entonces, en este caso, como dice, es igual a 15 minutos, esa hipótesis va en la hipótesis nula. Eso es lo primero que hay que entender y que hay que plantear. Bueno, ¿qué conclusión obtiene si en una muestra de 600 ventas da un tiempo medio de 14.5 minutos con una desviación estándar de 3.5 y a un nivel de significancia del 0.05? Entonces, lo segundo que hay que hacer es organizar los datos muestrales, organizar qué datos muestrales tenemos. Ese es el segundo paso muy importante antes de hacer una prueba de hipótesis. Entonces, definir los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos una muestra de tamaño 600, un tiempo promedio que lo llamamos X barra, en este caso de 14.5 minutos, eh, una desviación estándar observada, que se denota con la S minúscula por lo que es observada, de 3.5 minutos. Bueno, ese es el segundo paso, definir. Siempre, dados esos datos, tenemos que tener siempre el tamaño de muestra, la media y la desviación estándar. En un tercer paso, debemos, debemos definir el nivel de significancia. Este lo define el experto, el investigador, antes de realizarse todo el experimento. Entonces, definir el nivel de significancia. En este caso se está diciendo que es un nivel de significancia de 0.05 equivalente al 5%. Ese es el nivel de significancia. Bien. Eh, y luego ya el cuarto paso es calcular el estadístico de prueba. Entonces acá vamos a ver una pequeña explicación sobre eso. Porque sí tenemos que tener claro qué estadísticos de prueba se pueden usar y por qué vamos a usar cuál. Entonces, hacer uso del estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba. Hay dos. Está el test student y está el normal. ¿Cuándo se usa cuál? Cuando la varianza es desconocida, como este es el caso, en vez de usar normal se usa test student.
Sin embargo, si el n es grande, se usa normal porque la t-student converge a la normal cuando los grados de libertad son hartos. Como en este caso tenemos una muestra de 600 individuos, la t-student converge a una normal y lo adecuado es usar la normal. Entonces siempre hay dos caminos, o t-student o normal. T-student o normal. ¿Sí? El estadístico t-student se usa cuando no se conoce la varianza poblacional. ¿Listo? Y la normal se usa cuando se conoce la varianza poblacional o no se conoce sigma, no se conoce la varianza poblacional. Sin embargo, n es grande, como es el caso que nosotros tenemos. Nosotros no conocemos la varianza, sin embargo, tenemos 600 individuos. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la distribución normal como estadístico de prueba. El estadístico de prueba siempre es muy similar, es la media muestral menos la media en la hipótesis nula dividida en S sobre la raíz de N. En este caso, la media muestral que nos da acá es 14.5 menos la media de la hipótesis nula sobre la desviación estándar, que es 3.5, sobre la raíz de 600. Entonces, 14.5 menos 15 da menos 0.5 sobre 3.5 sobre la raíz de 6 por 10. ¿Sí? Muy bien. Y entonces acá hacemos esa operación. Entonces cogemos menos 0.5 y lo dividimos, abrimos paréntesis, 3.5 sobre raíz de 600. Aquí tenemos que la observación del estadístico de prueba es menos 3.5 aproximadamente. Menos 3.5 aproximadamente. Ese es el estadístico Z calculado. Ese es el cuarto paso. ¿Listo? El cuarto paso es hallar la calculada. Si este student se calcula igual. La cosa es el quinto punto. El quinto punto sí toca tenerla clara si es normal o test student. El quinto punto. Entonces, tomar la decisión. Tomar la decisión con respecto a valores críticos del estadístico. Valores críticos del estadístico. Entonces, como en este caso tenemos la normal, tenemos que encontrar, como es igualdad, entonces siempre es con respecto a la alterna, la alterna es diferente, o sea, es menor significativamente o es mayor significativamente. Entonces necesitamos acá z de alfa medios, el negativo y el positivo. Hay unos que son típicos, entonces voy a hacerle una tabla acá sobre valores críticos de la distribución normal. De la distribución normal. Entonces acá tenemos significancia y tenemos los valores críticos, el inferior y el superior. Entonces, las más usadas está 0.05, 0.01 y 0.1. En 0.05 tenemos menos 1.96 y 1.96. En 0.01 tenemos menos 2.57, 2.57 y en 0.1 tenemos menos 1.64, 5 y 1.645. Estos son los valores críticos bajo la distribución normal. Bueno, en este caso tenemos una significancia de 0.05. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1.96 y 1.96 de límites para
de marcar la zona de rechazo y de no rechazo. Tenemos nuestra distribución normal. Dibujamos acá la región de menos 1.96 y acá la de 1.96. Y ahora vemos dónde cae lo negro, es la zona de rechazo, y acá es la zona de no rechazo. En este caso tenemos menos 3.5. Menos 3.5 cae acá. ¿Listo? Menos 3.5 cae a la izquierda de la distribución, en la zona crítica, o sea, en la zona de rechazo. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, Z calculado cae en la zona de rechazo, ¿sí? Es decir, existe evidencia significativa, evidencia significativa, para rechazar la hipótesis nula de que mu es igual a 15. Luego, el encargado del departamento de ventas, luego el encargado del departamento de ventas está haciendo una afirmación falsa con una significancia del 5%. Entonces vamos a hacer un recorrido otra vez en el ejercicio para que quede claro. El primer paso es plantear las hipótesis, recordar siempre que voy a colocar de verde lo que se haya en otros casos, recordar que la hipótesis nula siempre tiene menor o igual, mayor o igual o igual. Y la hipótesis alterna es la negación. Si en la hipótesis nula es menor o igual, en la hipótesis alterna es mayor, acá es menor y acá es diferente. En este caso, como el encargado afirma que son 15 minutos, la hipótesis nula, que es la igualdad, sería de 15 minutos. Luego, el segundo paso es definir los datos que da el problema: el tamaño muestral, la media muestral, la desviación estándar. Y luego, después de eso, vamos a hacer uso del estadístico. Hay ocasiones en donde usamos el test student o el normal, dependiendo de qué, del tamaño de muestra o del conocimiento de la desviación estándar. Si se conoce la desviación estándar, se usa normal, automáticamente se usa normal. En la vida real, uno nunca conoce desviación estándar, entonces uno usa test student. Si n es pequeño o si n es grande, usa normal, pues satisfaciendo el supuesto de normalidad. Bueno, entonces hacemos acá hallamos el estadístico. El estadístico es la media muestral menos la media de la hipótesis nula sobre la desviación estándar sobre la raíz de el tamaño muestral. Entonces, haciendo esto, tenemos un resultado de menos 3.5. Eso lo vamos a comparar con unos valores críticos. Los valores críticos los podemos ver acá abajo para la distribución normal en la significancia 0.05, pero anexo estos dos por si en algún momento se llegan a requerir. Entonces, en este caso, como tenemos una significancia de 0.05, pues nosotros vamos a usar menos 1.96 y 1.96. Como 3.5 cae por menos 3.5 cae por fuera de la zona de no rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Luego, la afirmación del encargado del departamento de ventas es significativamente falsa, pues se rechaza la hipótesis nula de que el tiempo promedio es 15. ¿Listo? Ese es, ese es el planteamiento en sí de una prueba de hipótesis. Muchas gracias.